Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy me siento un poco mejor, pero tal vez notarán que mi voz no estará en su máximo esplendor. Seguramente sentirán que se quiebra un poco. Espero que me disculpen porque realmente sé que puede ser molesto, pero no quería dejarlos sin el material que les he preparado. Y ya que me siento con un poco de fuerza, lo quise llevar a cabo para ustedes. Entonces, finalmente comenzaré a abordar este tema tan delicado, que tal vez lo había evitado porque no me sentía lista. Pero ya después de todo este tiempo de búsquedas y de investigaciones, ya siento que es el momento de comenzar. ¿Por qué es delicado? Es delicado porque estamos tocando las creencias de las personas, pero dije que quería comenzar a abordar este tema precisamente porque soy consciente de que no se puede abordar en solo un video, así que serán muchos videos seguramente en el transcurso de los videos que realizaré aquí en el canal. Este específicamente, aquí en particular, les voy a empezar a dar un análisis focalizándonos en el origen de lo que nosotros llamamos espiritualidad. Nos vamos a enfocar solo en eso y ya solo en eso pues nos tomará un buen tiempo, así que espero que vean este video cuando puedan escucharlo o relajarse y verlo. Si ustedes me conocen, ya sabrán que me gusta abordar estos temas de un modo pedagógico, informativo y analítico, así que pienso que pues se pueden beneficiar de este video si lo ven hasta el final. Antes, pero una premisa. Si ustedes son fieles seguidores del canal, seguramente ya habrán visto que yo aquí les he contado la historia que no cuentan los historiadores oficiales. Les he expuesto ya en mi Story Channel esa historia no narrada de la humanidad, que fue guiada desde sus primeros pasos hacia la civilización. Pero en este video voy a abordar la información del modo más neutral posible, al menos al inicio, porque ustedes saben que yo al final generalmente doy mi opinión y obviamente añado lo que yo he encontrado en todas estas búsquedas. Entonces, en la primera fracción del video, me voy a alejar de esa línea de investigación que suelo traer al canal para ir hacia los inicios, como si nunca hubiera seguido esa línea alternativa o paralela a la oficial. Como siempre les he dicho, es buena práctica iniciar siempre por las etimologías de las palabras claves. El análisis del término espíritu revela sus raíces etimológicas y culturales, lo que es esencial para entender el origen de las creencias espirituales humanas desde una perspectiva objetiva o lo mayor objetivo posible. La palabra espíritu en español proviene del latín spiritus, que significa aliento, soplo o aire. Este concepto se relaciona con la vida y el aliento vital, el cual ha sido percibido como algo intangible pero esencial para la vida misma. El latín spiritus deriva a su vez del verbo spirare, que significa respirar. Por otro lado, en hebreo es ruach. Este término también significa viento, aliento, y en griego tenemos el término pneuma. En la cultura griega antigua, pneuma significa aire, aliento. Para los filósofos griegos como Aristóteles y los estoicos, se trataba de una fuerza vital que da vida y movimiento a los seres. Se utilizaba también para referirse a la energía que anima a los seres vivos. Ya ven que se va más allá con los griegos, que estamos hablando ya de una cultura posterior a la sumérica o a la Sumeria y a la Babilonia. Entonces ya los griegos van personificando un poco más, le van dando ya un sentido más de persona a esto que antes los otros vean como un aliento o aire o respiración. En el sánscrito se dice prana
En las tradiciones védicas de la India, el término prana se refiere al aliento vital, la energía que sostiene la vida. Ya hablamos entonces de una energía que sostiene la vida. En el hinduismo y el yoga se considera el principio vital que circula en todos los seres vivos, similar a la noción de espíritu o energía vital de las otras culturas. En Egipto es más interesante aún. A lo que nosotros llamamos espíritu o todas las definiciones anteriores se les llama Ka. Los egipcios antiguos tenían un concepto dual para describir los aspectos espirituales de una persona. El Ka era energía vital de una persona, una especie de fuerza invisible que continuaba existiendo después de la muerte. También estaba relacionado con el aliento de vida dado por los dioses. Bueno, tengamos en cuenta que todo esto es nuestra lectura de lo que estas personas describían, o sea, según lo que los estudiosos han percibido. Entonces, vamos a ver. En China antigua se llama el Qi, que es la energía vital o la fuerza de vida que fluye en todos los seres vivos y el cosmos. Aunque es difícil de traducir, puede interpretarse como aire, aliento o energía. Volvemos nuevamente a estos elementos tan esenciales, tan naturales como aire, aliento o energía, conceptos muy similares a los de espíritu en otras culturas, como ya vimos. El ki se describe como una energía invisible, pero presente en todo. Esto es interesante, desde los seres humanos hasta los fenómenos naturales. En la medicina china, el equilibrio del ki es esencial para la salud física y espiritual. Su origen se encuentra en textos antiguos como el Tao de Jing, de Lao Tzu y el I Ching. Es un concepto fundamental en el taoísmo que influenció la visión china del mundo natural y espiritual. En ellos es muy fácil saber qué significa porque ellos han seguido su tradición sin detenerse, la mantienen por milenios, la han mantenido. Entonces, hoy lo que nosotros vemos de los chinos es lo que los antiguos percibían y ellos intervienen muchísimo en su medicina aún hoy día de la manera en que sus ancestros lo hacían. Así que mantienen muchísimo sus tradiciones. Es más fácil entender cuáles eran los conceptos, la manera de pensar de los antiguos chinos. En otras culturas es más difícil porque o fueron asimiladas por otras y desaparecieron prácticamente o se fusionaron o simplemente desaparecieron y fueron conquistadas por otros y ellos asimilaron lo que los nuevos colonizadores o conquistadores trajeron. Así es más difícil rastrear esos pensamientos ancestrales, pero en China sí lo tenemos más porque aún existe, aún está vivo. Ahora vamos hacia las culturas africanas. Tenemos el Sun Sum de los Akan y el Nyama de los Mande. En la cultura Akan de Ghana, Sun Sun se refiere al espíritu personal que interactúa con el Kra, o sea, la chispa divina o alma. Miren qué interesante, la chispa. Si se recuerdan, esta chispa divina me viene en mente los que alumbraban, los que iluminaban o brillaban, como los dingir de los sumerios. El Sunsun es un componente esencial de la identidad y es heredado a través de la línea paterna. Interesante, tal como el ADN, tal como la herencia genética, el Sunsun dice es un componente esencial de la identidad. Pues recordemos que en el ADN está nuestra identidad, está nuestra imagen también y se transmite por línea paterna. Vean qué interesante. Influye en la vida cotidiana y en las relaciones sociales y espirituales. Para el pueblo mande, particularmente los Bamana, Bambara, el ñama es la energía espiritual que reside en todas las cosas. Aquí, estas culturas no están haciendo distinción entre el humano, los animales. Aquí se habla de todas las cosas. Todo tiene
ñama, que ya veremos qué podría ser. Los herreros y los otros artesanos tienen un conocimiento especial para controlar y transformar el ñama en su trabajo, lo que les da una conexión espiritual única. No sé si ustedes recuerdan que ya he tratado esto aquí de los herreros. Los herreros, de hecho, eran una casta especial en el pasado. Miren, esto es muy interesante porque si nosotros tenemos en cuenta que en un texto sumerio de Sennacherib, citado por Mircea o Mircea Eliade, dice lo siguiente, pongan atención. Existía desde los tiempos más antiguos una casta especial constituida por adivinos, magos y sacerdotes, concentrada en las artes del metal y custodios de un secreto que se transmitía solo oralmente. Quise citar esto porque ya en el canal yo les he ido hablando acerca de la metalurgia, que fue en pasado un conocimiento especial y siempre ha estado conectada con los dioses. Pero bueno, no me voy a desviar más del tema. Continuemos. Como vemos, el término espíritu está conectado armónicamente entre las culturas lejanas entre sí, y todas están de acuerdo en que es respiración, energía vital, lo que anima las cosas. Ellos observaban, si hablamos de los tiempos más antiguos, cuando se estaba en un estado natural, ¿qué era lo que hacían los primeros humanos? Observar, observar todo. Se observaban a sí mismos, a sus semejantes y su entorno. Yo creo que esto es muy importante para que nos mantengamos fieles a ese propósito, de que es de entender de dónde viene este concepto de la espiritualidad. Ahora, la gran incógnita de los estudiosos y los estudios antropológicos es, ¿desde cuándo el ser humano comenzó a pensar en esa energía vital o respiración y le dio un significado más trascendental que eso? Porque hasta ahora lo que hemos visto es sobre la naturaleza, las cosas, como los chinos y los africanos pensaban que todo estaba animado por una energía vital, respiraba, que en el caso de los seres vivos había una respiración, un aire, un aliento vital. Entonces, yo les pido a ustedes que nos pongamos en la piel de esos primeros humanos, los cuales solemos llamar primitivos. El cuerpo que una vez había caminado junto a ellos, cazado con ellos, habían compartido el calor del fuego juntos, ahora yace inerte. Ese ser querido o ese compañero de tribu, de clan, está inerte, está muerto, no respira más. Ellos seguramente trataban de reanimarlo de alguna manera, lo llamaron, lo movieron, pero este cuerpo no respondía más a sus llamados y a sus estímulos. Este ejercicio no es fácil porque obviamente tuvo que haber un primer humano o unos primeros humanos. ¿Cómo se imaginan ustedes eso? ¿En qué momento surge el primero, el segundo, el tercero? Que se supone que fue así y casi al mismo tiempo en tantos lugares, tantas zonas distintas del África. Bien, de todas maneras, después de un tiempo, estos humanos, después de haber mutado y ser humanos y no ser más neandertales o denisovanos, eran ya los humanos, los Homo sapiens, con su nuevo cerebro. Habrán visto ya morir muchos animalitos que ellos mismos cazaban y habrán visto morir a sus compañeros de grupo. Entonces pensemos que de manera natural, estos primeros humanos, al ver a su ser querido morir, lo habrán dejado allí, quizás en la cueva para tenerlo con ellos. Tal vez empezaron a notar el olor, empezaron a notar las plagas, los gusanos, toda la descomposición y ese mal olor les daba fastidio. Los asustaba quizás ver todos esos animales que se van produciendo a partir de la descomposición de un cuerpo. Habrán por naturaleza comenzado a ponerle cosas encima como tierra, piedras,
Y quizás después hayan decidido sacarlo de la cueva porque seguramente podían entender que no era algo muy sano tener un cuerpo allí que traía animales y fastidiaba, entonces se lo habrán llevado para otro lugar quizás y habrán empezado a enterrarlos cada vez de una manera más profunda. Pero resulta que los arqueólogos encontraron que hace más de 300.000 años ya había enterramientos, una especie de acumulaciones de fósiles humanos, y eso fue visto como una intención simbólica. Ellos ya hicieron esa lectura. Estos fósiles encontrados en Marruecos se habían asociado previamente a posibles rituales funerarios ya, u otros actos simbólicos realizados por humanos arcaicos. Pero el nuevo estudio sugiere que estas acumulaciones de huesos podrían deberse, se formaron quizás por causas naturales, como movimientos geológicos o acciones de animales, en lugar de una intervención intencional humana como modo de ritual o cosas simbólicas. Y esto ya estamos hablando de hace 300.000 años. Ya los arqueólogos pensaban que se estaba realizando o se estaba iniciando una creencia simbólica espiritual. Entonces, para los estudiosos, encontrar ese simbolismo ritual en los enterramientos de la prehistoria más antigua, pues para ellos ya sería la sustentación de que sí el ser humano por naturaleza busca un simbolismo, busca algo más allá, de manera natural. La nueva investigación, sin embargo, cuestiona esta idea y plantea la necesidad de reconsiderar el momento en que aparecieron las primeras manifestaciones de comportamiento simbólico en la evolución humana. O sea que siempre hay una contraposición que llega y dice, un momento, muchachos, no nos emocionemos mucho porque esto pudo haberse producido. Y esto es bueno porque mantiene un equilibrio. O si no, pues ya encontramos la respuesta y nos quedamos con eso. Y eso afecta mucho porque si nosotros estamos haciendo estos estudios, muchas personas, esto le puede determinar lo que va a pensar en su vida, su manera de pensar, su manera de creer muchas cosas. Por eso es importante que la ciencia mantenga una posición neutral y muy responsable de frente a estos hallazgos. Otro caso fue el de un equipo dirigido por el paleoantropólogo Lee Berger, que descubrió restos de Homo naledi en la cueva de Rising Star. Inicialmente se sugirió que estos homínidos habían depositado intencionalmente los cuerpos de sus muertos en cámaras profundas, lo que implicaba un comportamiento simbólico avanzado. Sin embargo, estudios posteriores han debatido si los cuerpos fueron colocados intencionalmente o si llegaron allí por otros medios como movimientos naturales en la cueva. Y por último, en la famosa cueva de Shanidar en Irak, se encontraron restos de neandertales asociados con polen de flores. Entonces ya inmediatamente ellos lo relacionaron con un enterramiento funerario simbólico. Un estudio reciente del 2015 revisó esta hipótesis, sugiriendo que el polen podría haberse producido por procesos naturales, como el viento o insectos, en lugar de haber sido un acto intencional de entierro ritual. Esto nos vuelve a llevar al punto cero. Lo siento, pero es así. Hoy tenemos estudios de investigadores que nos ilustran sobre los orígenes de las religiones, pero a pesar de ser realmente interesantes, no logran responder a la pregunta directa y esencial: ¿cuándo y por qué el humano empezó a pensar en un espíritu consciente que se separaba del cuerpo y se iba a otro lugar? Ahora, amigos, hay personas que se impacientan y dicen, pero entonces, ¿para qué veo el video si no me da respuestas? Miren, la ciencia tiene esa responsabilidad y me parece muy bien que nos cierren las investigaciones y las dejen abiertas para otros posibles
hallazgos y otras posibles hipótesis. Pero en cuanto a la ciencia oficial, no hay una, digamos, una respuesta definitiva de cuándo se inicia ese pensamiento abstracto, mitológico, perdón, místico de un más allá en la prehistoria. Por ahora vamos aquí. Como no existe una respuesta a esa pregunta, entonces yo quiero conducirlos a ustedes hacia una posible hipótesis que yo he podido formar de una manera muy sencilla, porque es que casi siempre las respuestas están en lo más sencillo, lo esencial, lo simple. Entonces yo los voy a conducir a eso y si a ustedes les parece que no está de acuerdo con la realidad, me lo pueden manifestar. Pero yo pienso que es algo como tan sencillo que yo esperaba encontrarlo por todas partes, en cambio no lo encontré. Quizás es tan sencillo que lo pasan por alto, o sea, no lo tienen en cuenta. Pero como les decía, en el pasado y aún hoy, el ser humano siempre se ha guiado por la observación. Y más aún en el pasado, cuando no contaba con muchas referencias distintas, cuando su mundo social se limitaba a un pequeño clan, de manera que no había muchos interlocutores para confrontarse y todavía no había un lenguaje. Vamos a dirigirnos a esos momentos donde todavía no existía la escritura, no había lenguaje. Pero ya el ser humano como Homo sapiens contaba con un cerebro capaz de abstraer, porque ya contaba con esa función de la abstracción, del pensamiento abstracto. Sin embargo, bueno, pongámonos en ese contexto, donde ellos tienen que luchar cada día por conseguirse el alimento y esa es la prioridad, la supervivencia de ellos mismos y de su clan. Conseguir el alimento, cuidarse de las bestias salvajes, calentar su cueva con fuego, con lo que encontraban, con lo que podían. Esa era la actividad diaria de estas personas. Se movían bastante pero observaban los fenómenos naturales y seguramente les causaba muchísimo miedo, los relámpagos, los rayos, los incendios, las lluvias fuertes, el granizo. Pero vamos a dirigirnos hacia Europa, hacia aquí, Europa. Cuando va llegando el invierno, hay un fenómeno natural que es muy visible y cualquiera se puede dar cuenta de esto. Cuando respiramos, sale un vaho de nosotros, un vapor, porque nuestro cuerpo calienta el aire y luego sale, ese aire caliente se mezcla con el aire helado de afuera que produce este vapor o vaho. Y eso sucede también en los animales. Dense cuenta que estos humanos seguramente lo notaron. Les parecería algo muy curioso ver que la respiración salía ese humo, pues por llamarlo de alguna manera, ese vapor, y los animales también. Cuando cazaban, el animal no respiraba más, ese vaho ya no estaba, el animal no respiraba. Y eso lo notaron también en ellos. Cuando uno de los suyos moría, pues ya no salía el vapor, ya no era visible. Porque si nosotros pensamos en el espíritu, en el concepto del espíritu, inclusive la misma respiración es invisible. Pero cuando estamos en esas circunstancias que les estoy diciendo, climáticas, es visible la respiración y es fácil conectarlo con la vida. De manera que yo pienso que, sobre todo aquí en la zona de Europa, quizás fueron los primeros cuando ya habían salido de África, que fueron saliendo y cuando estaban esa situación climática, ellos seguramente conectaron la respiración con la vida, ese aliento que sale de nuestra boca y nariz. Y miren, ¿qué es Nefesh? Nefesh es garganta y precisamente está conectado, muy conectado con la respiración. Y si es visible en el tiempo frío y húmedo, pues
con mayor razón. Así que yo pienso que de ahí viene el aliento de vida, el espíritu, la respiración. Ese concepto tan básico y esencial viene de ahí. Ese sí viene del hombre prehistórico, viene desde la antigüedad. Y para mí ese es el punto esencial, es el núcleo de lo que después, un mañana, se convirtió en una elaboración sofisticada y compleja, como es ya la historia de tener un espíritu, un cuerpo em, invisible, una conciencia y todas estas cosas. Sin negar que eso sea así, que existan, yo solo estoy diciendo que el primer pensamiento de algo que teníamos que nos daba la vida, yo pienso que viene de ahí. Y pues es una hipótesis bastante sencilla, bastante simple, que me parece que pues que no es tan difícil de llegar a esa conclusión, pero es tan sencilla que quizás ningún científico se permitirá de decir algo así porque le van a decir, pero qué tontería, pero a mí me parece muy lógica y muy coherente con el mismo significado de todo lo que hemos visto en todas las culturas que se llama espíritu. Aire, aliento de vida, respiración que sale de nuestra boca y nariz. Y que cuando el ser humano moría, cesaba. De eso cualquiera se puede dar cuenta. Ya no respira y quizás le ponían la mano acá para comprobar que ya no salía esa respiración, ese aire. Es probable que ellos hayan dicho, lo abandonó. Ese aire lo abandonó, el espíritu lo abandonó, se fue. Entonces lo que se fue fue el aire, lo que se fue el espíritu que le daba la vida, el aire, el soplo de vida. Lo dice la misma escritura, las mismas escrituras del Antiguo Testamento nos dan nociones respecto a ese pensamiento de los ancestros, respecto a lo que era la vida, a lo que era el espíritu del hombre, su respiración. Si ustedes van a ver a Eclesiastés 3:19, que se le atribuye a Salomón y más o menos del siglo X, miren lo que dice. Pues hombre y bestia tienen la misma suerte. La muerte es tanto para uno como para el otro. El aliento es el mismo y el hombre no tiene nada más que el animal. Esa es otra cosa que no tiene sentido. Que todo vaya al mismo lugar. Todo viene del polvo y todo vuelve al polvo. ¿Quién diría si el aliento del hombre parte a las alturas y el del animal baja a la tierra? Y vi que lo único que el hombre puede esperar es gozar del fruto de sus obras, porque esa es su condición. Pero ¿quién le dará a conocer lo que pasará después? Miren, esto es una reflexión súper interesante y pienso que aquí se reúne toda esa inquietud humana que estamos hablando del siglo X ya antes de Cristo, o sea, esto ya es mucho después de esa historia que les conté de la cueva en la prehistoria. Aquí se resume todo en lo que está escrito aquí en Eclesiastés. Se está hablando de que el hombre no es más que el animal o no tiene algo más que el animal. Es igual, somos iguales. Ambos bajan a la tierra, vuelven al polvo. Eso del polvo me hace recordar un poco también a los sumerios, porque volvemos a la tierra nuevamente. Y aquí hace una pregunta, ¿quién le dará a conocer lo que pasará después? Porque seguramente ya había un pensamiento respecto al posible después, o si no, no lo estaría aquí diciendo. Esto es una reflexión que hace Salomón. Entonces, todo lo que viene después de esto es ya elaboración. Posteriormente, por ejemplo, en la misma, bueno, en lo que le añaden después a la Biblia hebrea, que son los evangelios, pues ya se habla de una perspectiva después de la muerte. Y es como de compensación o de castigo según nuestros actos y depende de cada dogma religioso que se promete, en fin.
Allí, cada dogma define qué nos haría merecedores de esa vida eterna después de la muerte. Varía según cada religión. Si vamos a ver hacia un estado salvaje del hombre, porque yo siempre quiero volver a los orígenes, porque es que ahí está la respuesta. Los investigadores, al encontrar ciertas pinturas rupestres, también dijeron, bueno, esto sí es la explicación de que el ser humano siempre desde mucho antes de sus inicios ha pensado en algo más allá, en una vida espiritual. ¿Por qué lo dicen? Porque han visto estas figuraciones que representan los toros o que hay figuras antropomorfas mezcladas con zoomorfos, em, son parte humana, parte animal. Entonces ellos han llegado a la conclusión de que se trataba de chamanes y que hacían rituales, en fin. Todo esto es nuestra lectura de algo que sucedió hace cientos de miles de años, en particular, hace unos 50.000 años más o menos, se supone que surge este pensamiento mágico. Entonces, a partir de estas figuras rupestres encontradas, según los estudios oficiales, el comportamiento religioso es uno de los sellos distintivos de algo que ellos llaman la modernidad conductual. Tales rasgos, todos estrechamente vinculados con el origen del lenguaje, porque ya entonces estaban haciendo el lenguaje, son esencialmente el pensamiento simbólico, la elaboración de conceptos abstractos, la capacidad relacional, el interés por la comprensión de los fenómenos naturales, la creatividad, la transmisión cultural y generalmente se supone que toda esta explosión cultural humana surgió hace unos 50.000 años. Y esto marcó la transición entre el Paleolítico medio y el superior. Probablemente sería más común durante el Paleolítico superior temprano que las ceremonias religiosas recibieran la participación igual y plena de todos los miembros de la organización social en bandas, en contraste con las tradiciones religiosas de periodos posteriores, cuando las autoridades religiosas y especialistas en rituales a tiempo parcial, como los chamanes, sacerdotes y curanderos, eran relativamente comunes e integrados en la vida religiosa. Existen indicaciones de que las personas involucradas en el chamanismo o la interacción y manipulación de los espíritus a menudo se realizan como protección. Según estos estudios y sus conclusiones, los nativos de la isla Sentinel, que tienen aproximadamente 60.000 años de existencia, pues ya deberían haber desarrollado un culto, ¿no creen? Es que yo siempre les he dicho que es bueno ver los ejemplos vivos que quizás sea el único, porque yo creo que de todas los grupos todavía étnicos, así tan antiguos, el más antiguo y más aislado son los de la isla Sentinel. Así que son el ejemplo perfecto. Pero hay un problema y es que ellos pues no permiten que se les acerquen. Yo creo que a ellos sí los están estudiando, pero no nos lo comunican. Seguramente creen que no, que los antropólogos no van a estudiarlos antes de que desaparezcan. Quedan muy poquitos, serán más o menos unos 250.000, 250 personas. O sea que están en vía de extinción porque son muy pocos humanos. En una isla puede llegar un tsunami, puede suceder cualquier cosa y esas pobres personas desaparecieron y seguramente ya la ciencia tendrá informes de ellos. Yo pienso que lo hacen con observación desde lejos, con satélites, porque los satélites pueden hacerlo. Está totalmente prohibido acercarse, ellos no quieren ningún contacto. El último intento creo que fue en los años 90 y fue desastroso, siempre ha sido un desastre, tanto para ellos como para nosotros o las personas que se atreven a acercarse. Y hay un gran problema con poder, con la metodología para entender esto de la espiritualidad y cómo se forma el culto en el ser humano y es que el pensamiento humano no es fosilizable.
Ahí no hay nada que hacer. Necesitamos encontrar algo que nos pueda indicar y nos dé pistas de cuándo surgió. Por eso ellos se aferran a cualquier cosa, a los dibujos, a los enterramientos, porque eso sería una gran pista, pero no es definitiva. Y tampoco ni siquiera las pinturas rupestres lo son, porque no significa. Ellos podrían estar muy bien pintando algo que vieron, que observaron. Tal vez lo interpretaron así o fue exactamente lo que vieron. Quizás algo que vieron y quisieron comunicárnoslo, comunicarlo a su tribu y a los otros. Se supone que ya estaban usando en ese momento el pensamiento abstracto y bueno, yo les digo, realizar obras, dibujos abstractos es algo muy difícil. En realidad, los que mayor tienen, los que más libertad de abstracción tienen son los niños, porque ellos todavía, cuando ven las cosas, ellos quieren interpretarlas en su dibujo tal cual como la ven y bajo su capacidad interpretativa, que es más difícil de concreción de ese dibujo, pues les queda abstracto. Pero era justamente lo que ellos veían, los niños, lo que ven o lo que imaginan, ¿no? De todas maneras, está ahí la duda y es interesante la observación de todos esos dibujos. Hay unos dibujos increíbles que hacen pensar muchísimo en lo que probablemente vieron estas personas. La teoría de la modernidad conductual sostiene que surgió de improviso, así de un momento a otro, hace unos 50.000 años, probablemente como el resultado de una mutación genética, esta famosa modernidad conductual. Fue el resultado de una mutación genética de hace unos 50.000 años, de una mutación genética mayor o como resultado de una reorganización del cerebro humano que condujo a la emersión del lenguaje. Desde allí emergió el lenguaje natural humano moderno. Los que proponen esta teoría se refieren a estos eventos con expresiones como el Great Leap Forward o el gran salto adelante. Ahora, este gran salto adelante es algo como decir, ups, sucedió. O sea, la ciencia puede decir, hubo un gran salto, una mutación, pero ¿qué la produjo? ¿Por qué? Eso no te lo van a responder. Entonces, cuando hay esos vacíos en la ciencia tan grandes en respuestas, entran otras teorías. Y ahí está la teoría de un tercero, de alguien que nos empujó y que nos dio empujones constantemente, porque es que no es la única mutación que hubo. Hay muchas mutaciones en el ser humano, así como lo hubo en animales y alimentos, pero el ser humano para el ser humano hacer estas mutaciones se requeriría mucho más tiempo porque lo hemos visto cuánto se necesita para las mutaciones en animales que son mucho más pequeñitos y menos complejos que nosotros. Así que aquí entra la teoría de los antiguos astronautas que yo tanto les he traído al canal y que explicaría muchísimo todas estas mutaciones repentinas. Les he hablado también acerca de lo que fue la domesticación humana. Pero entonces, como yo les prometí que iba a ser neutral y no les iba a hablar de esto, vamos a continuar centrándonos en esto. Para mí, si el ser humano no fue empujado por un tercero, digamos que no vinieron nunca estos paloastronautas, estos llegados del espacio o hijos de las estrellas, digamos que el ser humano observaba lo que sucedía a su alrededor, observaba los fenómenos naturales, como ya les dije, y hasta ahí llega, hasta la respiración, hasta algo que lo anima. Pero todo esto tan elaborado, esto lo hicieron los que implantaron estas creencias religiosas que fueron naciendo en varias partes del mundo en un cierto momento. Ahora, a mí me han preguntado, me han dicho, que los Anunnaki fueron los que implantaron estas religiones para engañar y manipular a la humanidad, o que los mismos Elohim.
pero los Elohim, porque al menos de lo que yo he visto, del más conocido que es Yahvé, a él no le importaba absolutamente la religión. Él tenía unos intereses de poder muy distintos. En realidad, cuando los Anunnaki ya dejan de tener contacto directo con los humanos, seguramente los sacerdotes, la casta sacerdotal dijo, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que continuar, todo este sistema se nos va a caer. Y ahí es cuando nacen las religiones. De ahí sí ya empiezan a elaborar todas estas cosas y a decir que los dioses están allá arriba y que hay que seguirlos adorando y que hay que seguirles llevando el oro, llevando todos estos sacrificios y cosas. em, Hay que seguirlos esperando y hay que pedirles, pero que ellos son los mediadores. Allí sí nace la religión porque los Anunnaki no eran religiosos. Los Anunnaki, ellos eran científicos, tenían distintas modalidades de trabajo, de conocimientos. ¿Por qué habría de importarles una religión? Yo pienso que la religión la fundaron los sacerdotes. Ahora, no sé si de común acuerdo con los llamados dioses antes de que se fueran, puede ser que se hayan puesto de acuerdo, eso sí, tal vez para mantener el sistema o puede ser que ellos simplemente se fueron y los sacerdotes continuaron con todo esto y elaboraron muchísimo todas estas cosas y lo que sucedía, que eran cosas explicables con la ciencia, ya lo volvieron supersticiones, lo volvieron espirituales. Seguramente los viajes de Ra que él hacía, todo esto se volvió ya una cosa espiritual. Ahora, quizás ellos, los egipcios, lo están narrando de una manera literal, pero nosotros, como no podemos pensar que fuera algo serio, entonces, como no es lógico para nosotros, lo convertimos en clave teológica espiritual. Porque yo veo que en las narraciones está muy claro. Se habla de viajes, se habla de estrellas, se habla de otros mundos, de otras dimensiones, de otros lugares, y ellos hablan es del cielo, del espíritu, del viaje espiritual, del Ka y todo esto, cuando seguramente tenía otras explicaciones que yo en algún video aquí en el canal ya les hablé de eso. Yo estoy ya convencida, después de todo lo que he visto hasta ahora, mi opinión, porque ya les voy a dar mi opinión personal, es de que nos están tratando de hacer pensar que el pensamiento de algo del más allá y todas estas em, teologizaciones del pensamiento humano es natural, es inherente al hombre. Pero miren, sé que no se puede hacer la misma comparación, pero hay un ejemplo un poco ya más moderno, por ejemplo, cuando encuentran personas que han sido criadas por lobos o por animales, ¿cómo se comportan esas personas? Primero que todo, no desarrollan ni siquiera el lenguaje porque ellos imitan, el humano imita, el humano fue hecho para aprender. Entonces, si esta niña, cuando fue pequeñita, fue criada por perros, ella, ¿cómo se comunica? ¿Usa el lenguaje? No. Y digamos que esa niña hubiera tenido 4 o 5 años, estuvo con humanos, pero olvidó. Ella aprendió el lenguaje de sus familiares perros, sus familiares caninos. Se sentía un perro. Ella tuvo que ser reeducada como humano, tuvo que aprender a ser humana, porque ella estaba culturizada por los caninos, por los perros. Así vemos muchos ejemplos de humanos que han sido criados por lobos. Hay una historia hermosísima aquí en YouTube de un señor que fue criado por una familia de lobos, que es una cosa hermosa esa historia. Y él aprendió a aullar y es impresionante cómo él aprendió el lenguaje de ellos, tanto verbal como el lenguaje no verbal, a conseguir su comida. Entonces, miren que si ustedes le preguntan a ese señor, pero usted le vino en mente el espíritu o algo así, no, para ellos lo importante era conseguir la comida. Cuando el humano
se encuentra de la manera más salvaje y pura, piensa es en eso. Ahora, si nosotros vamos a ver nuestras tribus de hoy, los indígenas, ellos ya recibieron ellos ya fueron culturizados, ellos ya aprendieron de otras culturas, ya les enseñaron, ya fueron instruidos. Por eso hablan de los padres que vinieron o de los dioses y les van a narrar las mismas historias que narran en todos los continentes del mundo. Entonces, queridos amigos, en conclusión, para mí, la espiritualidad es algo que pudo haberse desarrollado, pero si no nos hubieran metido en nuestra cabeza las religiones, hubiera sido muy distinto. Vamos a ver a los chinos, por ejemplo, ellos todavía están más puros en eso y se dan cuenta qué es la espiritualidad. La espiritualidad es la observación de la naturaleza, es ver el río, entenderlo, escucharlo, el viento, el fuego, los elementos. Es la conexión mía con todo ese entorno, cómo vivo yo, cómo vive la planta, cómo vive el árbol. Y las energías, bueno, si los llamamos energías, lo que recibimos de nuestras plantas que nos benefician, de lo que recibimos, por ejemplo, de una piedra, de un cristal, porque es que la esencia de lo que nosotros llamamos espiritualidad no es nada religioso, es eso, es esa conexión del humano con lo natural. Ahí sí, ahí está la esencia de eso, porque está la respiración, está el aire, está la vida y cómo tú puedes vivir mejor y cómo puedes vivir y integrarte con el entorno. Es eso. Y está la ciencia, está muy cerca a la ciencia también, porque ya después, cuando el humano conoce la utilidad de los cristales, porque le enseñan la utilidad del cuarzo, la utilidad de la piedra y cómo nos podemos beneficiar de todos estos materiales, porque se le enseñó. Entonces ellos empiezan a utilizar estos materiales. No es gratuito que las domus de Janas de Cerdeña contuvieran cristales incrustados en su piedra y vivían allí, se movían allí, o sea, iban allí a recibir, a beneficiarse de todo eso. Entonces, miren que es una como una frontera entre bueno, la llamada espiritualidad con la ciencia, es un conocimiento más bien, yo diría, es eso, es un conocimiento que fue aprovechado después para elaborar todas estas cosas y volverlas una gnosis para que las personas pensaran que debían desarrollar una trascendencia o algo así y les empiezan a hablar de cosas que ya se presta para que sean manipuladas estas personas, desafortunadamente. Hay gente que dice, no, pero la religión hace que las personas puedan estar más tranquilas, tener una esperanza de vida, pero ese no fue la intención cuando las crearon. Las crearon para manipular. Que haya gente que se siente más feliz con sus creencias, eso es otra cosa y pues se les respeta y muy bien y si están felices pues que continúen con su religión muy bien, mientras no hagan daño a nadie, porque desafortunadamente siempre después cuando más van avanzando en esa religión, van a tener que tomar ciertas decisiones, se les va a pedir ciertas cosas que después van a ser perjudiciales tanto para ellos o como para otros. En este momento estamos viviendo unas guerras muy fuertes y están muy relacionadas con todo eso. En todo caso, amigos, la esencia de nosotros es entender nuestro entorno, entender nuestra propia existencia, pero de ahí a que ya nosotros hubiéramos pensado en que teníamos un ser superior que esperaba algo de nosotros, un comportamiento, un sacrificio, todo eso fue creado, todo eso fue una elaboración. Entonces, dense cuenta cómo podemos entender cuál es la esencia de lo que llamamos espiritualidad, que es algo muy, muy esencial relacionado con la vida, con la respiración, con
nuestro entorno natural y con nuestra relación con los otros seres. Eso es todo. El resto es elaboración. Esto es mi opinión, es lo que yo he encontrado y iremos ahondando porque ya tenemos que ir a ver todo ese mundo llamado, que llaman espiritual, que yo prefiero llamarlo el mundo invisible, que es lo que no podemos ver, donde se habla de cuerpos sutiles o se habla de energías y se habla de quantum, de materia oscura, se habla de muchas cosas que no podemos ver, que hay personas que justamente me han dicho, pero Marta, no todo lo que no se ve es porque no existe. Claro que no es así, pero entiéndanme que yo he tratado de ser muy fría respecto a ese tema, muy alejada precisamente porque yo hice eso, yo corté con todas las creencias para partir de cero y para poder ir encontrando, y creo que es el único modo de poder empezar a encontrar de verdad, porque si nos quedamos con sesgos y con prejuicios y con cosas que hemos recibido, no vamos a poder ser más, a estar como limpios en ese sentido para poder empezar como una página en blanco para poder empezar otra vez a escribir a partir de cero. Y yo pienso que ese es el mejor método y eso lo estoy siguiendo con ustedes también. No quise hablar de nada espiritual cuando hablé acerca de las búsquedas de Viglino, porque Mauro Viglino no tiene nada que ver con lo espiritual, porque la Biblia no habla de cosas espirituales absolutamente, ni de Dios, ni de ángeles, ni de almas, ni de espíritus. Así que cuando les estaba hablando acerca de las búsquedas, investigaciones de Mauro Viglino, no tenía por qué hablar de espiritualidad, porque precisamente eso confunde. Entonces, ahora sí es el momento porque ya les he explicado, les he traducido. Creo que ya las personas que siguen el canal están muy al tanto acerca de lo que dice Mauro Viglino y fuera de eso lo ven en otras traducciones. Entonces ya estamos listos para entrar a este tema aquí y no hacer confusión, no revolver cosas. Bien, amigos, espero que les haya gustado. Déjenme comentarios, inquietudes, preguntas, que yo estaré pendiente de ustedes. Un gran abrazo a todos. Cuídense mucho y hasta pronto.